Primero que te encuentras en el atrio interior es el lugar santo. Tu cuerpo siempre le mandará un mensaje a tu alma. Recordamos que en el alma están los sentimientos, las emociones y la mente y la voluntad. Espero lo recuerden, ¿sí? Todo lo que implica tus sentimientos, tus pensamientos y tu voluntad están allí, en tu alma. ¿Cuántos tienen un alma? Levante la mano. Usted no es un desalmado. Usted tiene un alma. De hecho, es el objeto de Cristo, es lo que quiere Cristo, es el motivo del porqué. Se lo dijo a sus discípulos cuando querían que descendiera fuego del cielo. Decía: ustedes no saben de qué espíritu sois, por cuanto yo he venido para salvar las almas de los hombres. ¡Wow! ¡Qué expresión tan poderosa! Todo lo que implica tus sentimientos, tus pensamientos y tu voluntad están allí, en tu alma. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted que me está escuchando. ¿Usted quiere orar? ¿Quiere? ¿Del querer? Cuando usted recibe esta pregunta, usted está siendo escudriñado en su voluntad, en su alma. La voluntad está en el alma. Usted responde sinceramente y dice: sí quiero. ¿Verdad que sí? Sí quiero buscar de Dios. Usted lo entiende así. Usted quiere, usted entiende que a Dios hay que buscarlo. Entonces dice: sí quiero. Si le hago otra pregunta, ¿usted siente orar? Usted está siendo escudriñado en sus sentimientos, es de sentir. ¿Siente orar? Usted puede responder sinceramente y dice: sí siento orar. Otra pregunta: ¿usted piensa orar? Usted está siendo escudriñado en su mente. ¿Qué está pensando? ¿Piensa orar? ¿Verdad que son 3 preguntas dirigidas al alma? Querer, sentir y pensar. Diga conmigo: querer, sentir y pensar. Son cosas del alma. Sí. Y entonces usted responde si piensa orar, usted responde: sí, yo pienso orar. Y justo ahí está la diferencia. Mientras que la carne no se regenera y nunca se quiere someter, es decir, solo lo hace con esfuerzo y disciplina, la carne solo se somete con esfuerzo y disciplina, el alma sí ve transformación. El alma sí hay evidencias claras de su transformación. En otras palabras, el alma sí tiene la posibilidad de regenerarse. Por eso Cristo venía a buscar el alma de los hombres, porque el alma sí puede ser transformada y puede regenerarse de una forma genuina, sincera. Y el alma puede inclinarse por la vida de Dios, por la vida del Espíritu. El alma puede hacerlo. Y yo creo que la mayoría de los seres humanos que creemos en Dios somos muy sinceros en cuanto a que tenemos buenos deseos hacia Dios, buenos pensamientos hacia Dios y buenos quereres hacia Dios. Pero escuche, hay un conflicto. Romanos 7 del 15 al 25 lo explica justo en esa misma dirección. Dice Pablo, ¿quién estoy hablando? Pablo. Dígalo fuerte, ¿quién? Pablo dice estas palabras: no entiendo lo que me pasa. A veces te pasa eso, que no entiendes lo que te pasa. Dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Pablo, el apóstol, hablaba de un pecado que habitaba en él. ¡Wow! Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. ¿Usted me está entendiendo? Estoy hablando del apóstol Pablo que expresaba estas palabras. ¿Qué quedará para usted, para mí? De hecho, dice Pablo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley. Escuche esto, por favor. Descubro esta ley. Dice que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. ¿En dónde te deleitas? En lo íntimo. Eso incluye tu alma cuando quiere y tu espíritu que siempre quiere. El Señor dijo: el espíritu siempre está dispuesto. Oh, interesante. La carne nunca quiere. Escuche, la carne nunca quiere. El espíritu siempre quiere.
Pero el alma está entre esas dos naturalezas, viendo a cuál aferrarse. Si usted no somete su carne, el alma tiende a inclinarse hacia allá, porque es lo que le produce más placer. Pero hay otro placer que se descubre en la vida del Espíritu. Dije que hay otro placer que se descubre en la vida del Espíritu. Y se descubre orando, haciendo que no solamente tu cuerpo ore, sino que tu alma también ore. Denle un aplauso al Señor si te recibe lo que está escuchando. Aleluya. Pero me doy cuenta, escucha esta expresión final, pero me doy cuenta, dice Pablo, de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Luego dice, gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, dice Pablo, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Cuando dicen amén. 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 Por esto yo entiendo la vida de Dios de la siguiente manera. Esto se los comparto de una forma muy personal. Yo he llegado a esta conclusión. Usted puede estar confiado en ir al cielo por medio de Jesucristo, y es así. Pero debe hacer una cosa. Escúchame esto, quizás esto sea lo único que recuerde de esta parte. Debes hacer una cosa. Convencer a Dios de que si no fuera por el cuerpo que tienes, tú serías perfecto. Usted tiene que vivir la vida de una manera en la cual Dios pueda decir de usted cuando Él habla allá en el cielo de usted. Cuando Él dice, wow, mira Richard, peca. Richard peca, pero no practica el pecado, porque ha entendido el llamado que les he hecho a invertir su vida en la naturaleza espiritual, no en la carnal. Pero él sigue pecando, porque es imperfecto. Pero Dios dice, pero eso yo lo voy a resolver, porque algún día yo le voy a entregar un nuevo cuerpo que no se opondrá a la ley del Espíritu. Entonces tú tienes que vivir, tienes que lograr, escúchame esto, tú tienes que lograr convencer a Dios de esto, y por eso Dios escudriña tu alma. Por eso Dios escudriña tu ser interior. ¿Qué hay en tus emociones? ¿Qué hay en tus pensamientos? ¿Qué hay? ¿Qué hay allí en tu mente? ¿Qué hay allí en tu voluntad? ¿Hacia dónde se inclina tu voluntad? Tu libre albedrío. Eso es lo que Dios quiere que se regenere. Eso es lo que Dios quiere que cambie. Que dejes de elegir tanto el lado carnal de tu naturaleza y te inclines por el lado espiritual. Y eso no sucede sino también, entre otras cosas más que ya voy a mencionar, haciendo que el alma ore al Señor y que reconozca sus debilidades. La verdad es que Dios dice a los que me convenzan de que si no fuera por el cuerpo serían perfectos, yo les daré un nuevo cuerpo glorificado que no se sujeta a la ley del pecado que Pablo habló en esa revelación que acabamos de leer. Te aseguro una cosa, nunca convencerás a Dios de esto practicando el pecado sin temor. Cuando tú practicas el pecado sin temor, estás fuera de este propósito, dejando que la carne haga lo que quiera. Porque si no hay temor de Dios en tu vida, tu alma es corrupta. ¿Qué hago? Paro la predicación ahora. Si no hay temor de Dios en tu vida, tu alma, y no te lo digo como para que te ofendas, si no hay temor de Dios en tu vida, tu alma es corrupta y tu alma no está regenerada. Y eso realmente es una elección personal, porque el alma puede elegir entre el bien y el mal, entre lo de Dios y lo de Satanás. Puede elegir. Tu alma puede elegir. Denle un aplauso al Señor si está recibiendo la palabra. Escuchen cómo seguimos. Por eso Dios, una vez que usted somete la carne en la oración, cuando hace que tu cuerpo ore, Él comienza y continúa tratando ahora con tu alma. En la oración, cuando tú oras, Dios trata con tu alma. En el lugar santo, simbólicamente hablando. El lugar santo es donde ora el alma. Tú alcanzas este lugar espiritual cuando has sometido a la carne primero.
y tu mente, tus sentimientos y tu voluntad se alinean de una manera perfecta en un acto de fe que se llama oración perseverante. ¿Qué se llama? Oración perseverante. ¿Por qué perseverante? Porque en el lugar santo el simbolismo dice que los sacerdotes entraban una y otra vez todos los días para servir a Dios. Todos los días. Cuando tú descubres la maldad que hay en ti, como la descubrió Pablo y como la descubrimos todos los seres humanos, tú sabes que debes doblar rodillas para pedirle a Dios que trabaje en esa naturaleza corrupta o en esas áreas donde tu alma todavía te invita a hacer el mal. ¿Alguien me está comprendiendo lo que estoy diciendo? Es tu principal deber es orar por ti mismo. ¡Wow, Señor! ¡Qué revelación! Tu principal deber es orar por la corrupción de tu alma y entregarle a Dios tus pecados, tus pensamientos, tu voluntad y tus emociones que no te conducen hacia Dios, sino en otra dirección. ¿Alguien está comprendiendo lo que estoy hablando? Es tu deber. No te puedes traicionar a ti mismo. Tú tienes que hacer que tu alma ore a Dios. Dije que tienes que hacer que tu alma ore a Dios. Te lo explico mejor. Tu alma está ubicada en el medio de tus dos naturalezas, la carnal y la espiritual. La mayoría de las personas en su alma tendrán a un lado o al otro, dependiendo de su madurez y su transformación o su regeneración. Es decir, cuando tú alcanzas cierto nivel de regeneración, porque la perfección no la alcanzará mientras estés aquí, tu alma comienza a tender de una manera casi que natural hacia las cosas de Dios. Es cuando se puede decir que estás convertido. ¿Aló? ¿Cuántos convertidos hay aquí? ¿Y cuántos inconversos? Para la paila. No, mentira, no, así no. No, todos tenemos que hacer mucho trabajo, ¿verdad? Eso es un chiste malo. Por eso Pablo hablaba del bien que quiero. Y aquí me adelanto. Él había sido expuesto a una transformación de su alma. Hablo ahora de Pablo. Que nunca terminaría mientras estemos aquí en la tierra. Pero por la palabra leída, queda claro que su alma ya tenía suficiente madurez para elegir a Dios y a la vida del Espíritu. Pero su carne siempre le daba la misma señal. Cuando Pablo quería hacer las cosas que le habla la ley del Espíritu, su carne siempre se plantaba. Hermano, y si esto le pasó a Pablo, de seguro nos está pasando a nosotros. No hay sinceridad en esta mañana para decir, así es, pastor, o amén, lo que sea. Te está pasando, di amén, ¿verdad? Nos está pasando a todos. Pero esta revelación viene para bendecirnos. Él había sido puesto en la transformación de su alma. Por eso, pero en su carne, él siempre pudo identificar que su carne se oponía. Escuchen, el lugar santo es un lugar de servicio y de perseverancia. Es un lugar de servicio diario. ¿Se acuerdan de Romanos 12:1? Que vuestro culto sea racional. Que tu culto, que tu adoración, que tu rendición sea racional. Que tú entiendas lo que estás haciendo. Que no seas un religioso que mecánicamente recurre a la oración o que viene al servicio o que hace lo que hace porque es una rutina. No, siempre tiene que haber un raciocinio. La fe cristiana es una fe razonable. Díganme a eso. Por eso Dios dice que tu culto sea racional. Cuando entregues tu cuerpo en sacrificio vivo, que tu culto sea algo racional, algo consecuente, algo bien sustentado, algo razonado. El alma tiene que estar involucrada en los asuntos de Dios. Dios provee en el lugar santo, escuche, los recursos para este culto racional. Revisa la imagen. Cuando ora tu alma, suceden cosas que están relacionadas con el simbolismo de las cosas que están en el lugar santo. Se recuerda en el video 3 elementos que estaban allí. La menorá o el candelabro de oro es una lámpara. La mesa de los panes de la proposición y la mesa del incienso. Pues entienda esto. La menorá, que es una lámpara, tiene fuego y aceite. Todos los días el sacerdote a las 6 de la tarde tenía que ir, colocar aceite y encender el fuego para que durante la noche el atrio interior no estuviera en oscuridad. Porque Dios no es oscuridad, Dios es luz. Dios no es ignorancia, Dios es conocimiento. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, el simbolismo nos lleva a el hecho de que tenían que encender estas lámparas durante la noche, el lugar santo estuviera encendido. Al igual que el fuego del altar, este fuego
en la menorá y el mismo aceite por la Escritura representan la obra del Espíritu Santo, pero ahora tratando con nuestra alma. Dios provee luz, Dios provee conocimiento, Dios provee su palabra como recursos para rendir la voluntad, las emociones y la mente, y al mismo tiempo servir al Señor con toda nuestra alma. Amén. Como dice el primer mandamiento, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Dice tu fuerza, pero antes dice tu alma. ¿Cuántos vieron ese detalle? La menorá es una lámpara, el candelabro de oro de siete flamas. Y dice la palabra en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Denle un aplauso al Señor si recibe esta palabra. Escucha este Salmo 19, 7, dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. ¡Qué hermoso! También tiene dentro del lugar santo la mesa de la proposición. Aquí lo importante no es la mesa, sino los panes como tal. Hay un énfasis. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, del 3 al 4. Pero estos panes también apuntaban a Cristo. Él es el pan que descendió del cielo. Dice, Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés que les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cuántos celebran eso? El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6, del 32 al 35. Finalmente, tenemos el altar del incienso. Simboliza la oración racional y la adoración racional. Es decir, orar con el entendimiento, adorar con el entendimiento. ¿Alguien me está escuchando? Un entendimiento inspirado por la luz de Dios, por la palabra de Dios y la persona de Cristo. Tanto la menorá entonces como el pan. Tu oración debe subir como incienso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tu oración con tu alma sube, bajarán respuestas a esas oraciones. Amén. Todo forma parte de un solo momento. Cuando tu alma ora, oras diariamente en un acto de perfecta armonía entre la razón, la emoción y la voluntad. Cuando nuestra alma ora, mire, más allá de esta descripción, es importante ver la lucha que también podemos tener cuando ora el alma. Porque cuando uno ora con el alma, también tiene una lucha. Y es esta. Seamos sinceros. Mire, sentimos, decidimos y entendemos orar. Pero cuando estamos en plena oración, nos inundan pensamientos afanosos acerca de la gran cantidad de cosas que debemos hacer. ¿Alguien ha experimentado eso? Lo tarde que vamos. Muchas veces nos cuesta enfocarnos en hablar con Dios. ¿Cuántos sufren esto? Luchamos en nuestra mente, nos aburrimos, se nos acaba el repertorio del guión de la oración. La mente nos hace trampa. Mira, a veces comenzamos muy bien orando. Estamos en el cielo con pensamientos celestiales y de repente, sin darnos cuenta, estamos mentalmente en el trabajo. ¿No les ha pasado eso? ¿Aló? La casa. Aparecemos en el vehículo, aparecemos y nos damos cuenta y luego volvemos al cielo en nuestra mente y ahí estamos, le pedimos perdón, ay Señor Dios mío, perdón, y tratamos de volver a hilvanar la oración. ¿Alguien me está escuchando? Lo que no quiere el enemigo es que tu alma en este punto, o lo que quiere el enemigo es que tu alma se distraiga, que te distraigas, que pienses en otra cosa. Él envía sus dardos, que son pensamientos, y nos hace creer que esos dardos son nuestros. Lo cierto es que a veces me encuentro a los pies del Señor y de repente estoy en una playa pescando. ¿A alguien más le ha pasado eso? Normalmente, para un alma no expuesta a la transformación,
Uno atribuye esta atmósfera poco celestial a que Dios está ocupado. Dice, ay, yo no encuentro sentido en la oración. Dios debe estar ocupado. ¿Alguien ha pensado esos pensamientos de traición? Dios está ocupado, Dios no me escucha, Dios es malo, Dios no me ama. Porque no pasa nada en la oración. Yo lo siento, es mi cuerpo cansado. Mira, termina cuerpo cansado y mente aburrida. Aló. ¿Y qué hacemos? Pero ya sabemos que en todo lo que hagamos para Dios tendremos oposición del mundo del espíritu. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? Dios no se equivoca, la oración tiene un sentido. Dije que Dios no se equivoca. Él no te mandará a orar para que pierdas el tiempo. Dije que Dios no te mandará a orar para que pierdas el tiempo. El hecho de que de repente no tengamos una vida de oración donde no hayamos descubierto el porqué de la oración no quiere que no lo tenga, no quiere decir que no tenga un porqué. Claro que tiene un porqué. Lo que nosotros tenemos que hacer es acelerar nuestro caminar hacia el lugar santísimo, hacer que nuestro cuerpo ore y hacer que nuestra alma ore. Ya sabemos que todo lo que hacemos para Dios tiene oposición. En otras palabras, es normal que ahora tengamos que luchar para someter el alma y avanzar en su regeneración. Más allá de esto, el lugar santo, y cuando mi alma ora, mi oración al Señor, y cuando yo estoy ahí orando al Señor, mi oración es más espiritual, más profunda, más íntima. La Biblia nos enseña que en ese lugar entraban los sacerdotes todos los días. Eso incluye perseverancia. Y se encargaban de los asuntos de Dios. Se encargaban del aceite, de las lámparas, del candelero, la mesa de la proporción de los panes y del incienso. Todas estas cosas representan el ministerio, el servir a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Representan el ministerio y el servicio. Cuando una persona en su oración logra profundizar en su carácter espiritual, pasa por el altar del sacrificio. Y cuando llega al lugar santo, su oración se hace perseverante, es constante y sirve al Señor en el establecimiento de su reino aquí en la tierra. ¿Alguien puede aplaudir a Dios? Ya estamos terminando. Una persona que ora en el lugar santo le sirve al Señor como un instrumento. Tu oración incluye a otras personas. No solo eres tú con tus problemas, sino que no solamente oras por tus necesidades, quise decir, sino que oras también por tus hermanos de la fe, por tu familia de la fe. Oras por tus pastores, por tus líderes, oras por la paz de Jerusalén, oras por los gobernantes de la nación donde estás o de donde eres. Oras por otras cosas que tienen ya no que ver contigo. Tú descubrirás si tu alma ora, cuando tu oración tiene estos condimentos, ¿sabes? Cuando tú ya no estás solo enfocado en ti, sino que te enfocas en los demás y sobre todo en las demás cosas que el Señor quiere que hagas y alcances a través de la oración. Cuando tu alma ora, oras y lo haces perseverantemente. No oras solo cuando vienes los domingos a la casa de Dios, sino todos los días. Ya has desarrollado una vida devocional. El Espíritu Santo te dirige, te da aceite fresco, el candelabro te alumbra. Muchas veces uno descubre que ha crecido cuando ora citando la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que es orar citando la palabra de Dios? Es una forma poderosa de orar. Orar citando la palabra. Dios te alimenta con la oración. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios te alimenta en la oración. Oras con verdadero incienso que representa las oraciones que suben a la presencia de Dios. Revise eso en Apocalipsis 5:8. Una persona que ora con el alma ha descubierto el valor y el carácter de la oración. Sabe que cuando ora en lo secreto le sirve al Dios vivo. No necesitas que la gente te vea orando. Oras en lo secreto. Y el Dios vivo promete recompensar esa vida íntima de oración en lo público. Eso lo encontrarás en Mateo 6:6. Es una oración más profunda. Normalmente pasas tiempo orando en las lenguas del Espíritu. Sí, la oración se convierte en un clamor. Te mueve la compasión y oras por la salvación de las almas. ¿Cuántos oran por la salvación de las almas? Amén. Que ninguna alma se merece la salvación y debería, así como dice la Escritura, morir a la ley de Dios. Pero Dios es grande misericordia y oramos
pidiendo misericordia. Oras por las autoridades en general, oras por tu comunidad, oras por tu país. Es una oración madura, comprometida con los más elevados principios del reino de Dios. Es una oración bíblica, es una oración espiritual. ¿Alguien me está comprendiendo? En ocasiones oras y haces guerra espiritual. Reprendes al maligno en el nombre de Jesús. Es una oración que remueve la atmósfera de tu casa. Oh, esto es tremendo. Remueve la atmósfera de tu casa como hacía Job. Satanás, cuando fue a dañarlo, dijo: no puedo dañar a Job, porque alrededor de él hay como una protección, como un escudo. Y el Job se paraba todas las mañanas y nos deja un consejo: si temprano te parares y buscares al Todopoderoso. ¿Alguien que ha leído eso en Job capítulo 8? Job tenía una vida de oración y oraba con el alma y Dios lo protegía. Tu oración, cuando oras con el alma, es una oración que remueve la atmósfera espiritual, cambia los aires, impacta a los principados y las potestades. Aunque este nivel de oración es extraordinariamente más profundo que solo orar con el cuerpo y tiene implicaciones espirituales mucho más poderosas, ya que la persona ha desarrollado el hábito y el carácter de la oración. Sin embargo, hay un nivel mayor, y es cuando oras con el Espíritu.